Madre mía, chicos, lo de Mert y Afra es una locura. Todavía no hemos salido de una para meternos en otra con esta pareja, ¿verdad? Es que parece que cada vez que pensamos que tenemos algo claro, ¡zas! Aparece un mensaje secreto, una indirecta, algo que nos deja a todos dando vueltas. Os voy a ser sincera, yo he estado pegada a todo lo que sale sobre ellos. Me encanta el salseo, y el de Mert y Afra tiene miga. Lo último, lo que ha salido a la luz, son estos mensajes. No son mensajes directos, ojo que tampoco somos tan afortunados. Son más bien indirectas, guiños, a veces parece que están hablando uno con el otro, pero delante de todo el mundo. Y eso es lo que más me intriga. A ver, muchos dicen que esto es puro teatro, que lo hacen para mantenernos enganchados, para que sigamos hablando de ellos. Y no les falta razón, porque funciona. Nos tienen a todos con el corazón en un puño. Pero yo, para ser honesta, no lo veo tan simple. Siento que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo lo que han vivido juntos, de la ruptura, de los rumores, de las idas y venidas, están en un punto súper delicado. Se quieren, eso lo tengo clarísimo. Pero también se han hecho daño, y supongo que tienen miedo. Miedo a volver a caer, miedo a que la gente opine, miedo a equivocarse otra vez. Y por eso, creo yo, tiran de estos mensajes secretos. Son como pequeños puentes que lanzan a ver si el otro los cruza. Son pruebas, no sé si me explico. Como diciendo, mira, sigo pensando en ti, o acuérdate de esto nuestro. Son mensajes para ellos mismos, pero que nosotros, los cotillas, nos encargamos de desgranar. Pensadlo bien. Un día sube Afra una canción que habla de segundas oportunidades, con un emoji que Mert usa muchísimo. Y al día siguiente Mert publica una foto de un lugar que solo ellos dos conocen, sin etiquetarla, pero que sabemos que es importante para su historia. Es como un juego de pistas. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto es voluntario y hasta qué punto es algo que les sale de dentro? Porque si hay algo auténtico en esta relación, es la pasión que se tienen. Y esa pasión, cuando se mezcla con el dolor y la duda, puede dar lugar a cosas muy extrañas. Muchos dirán que es postureo, que es para la prensa, para las redes. Y sí, claro que son personajes públicos y saben cómo jugar el juego. Pero ¿y si hay una parte de ellos que realmente quiere que esto funcione, que quiere encontrar la manera de volver a estar juntos, pero no saben cómo hacerlo sin que el mundo se les venga encima? Estos mensajes ocultos, o no tan ocultos, son su forma de tantear el terreno. De ver si el otro está en la misma sintonía. Son como decir, todavía hay algo aquí, pero necesito saber si tú también lo sientes, si estás dispuesto a intentarlo de nuevo. Y esto, amigos, es lo que hace que Mert y Afra sean tan fascinantes. No son una pareja perfecta, no son una historia de cuento de hadas lineal. Son complicados, son reales, y nos hacen sentir parte de su montaña rusa emocional. Yo por mi parte estoy deseando ver qué pasa. Estos mensajes son solo la punta del iceberg, estoy segura. Porque detrás de cada indirecta, de cada guiño, hay una historia mucho más profunda. Y ahora, la gran pregunta a la que todos nos hacemos, ¿creéis que estos mensajes secretos son una señal de que Mert y Afra están intentando una reconciliación, o es solo una forma de mantener viva la llama mediática?